¿Qué son las matemáticas? Hoy en día las matemáticas se consideran una ciencia formal que estudia la estructura, el orden y los patrones repetitivos. Para entender un poco mejor, nos preguntamos, ¿qué es una ciencia formal? Son aquellas ciencias que no tienen por objeto de estudio el mundo o la naturaleza, leyes físicas o químicas, sino sistemas formales o ideas. No estudia objetos reales, sino formas, como abstracciones, relaciones, objetos, ideales creados en la mente del ser humano. Para conocer mejor a las matemáticas, recordemos el pasado desde donde vienen. Por parte de China, no tienen una fecha exacta de cuándo fue que se crearon las matemáticas, pero existen distintos textos antiguos que relatan la utilización de ellas. El libro sobre los ancestros habla sobre el emperador amarillo, quien durante su imperio desarrolló métodos para establecer el tiempo y las estaciones del año, lo cual implicaba la utilización de números y operaciones, lo que hoy conocemos como la aritmética. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis para preguntarnos, ¿qué son los números? Signos que expresan una cantidad, valor o entidad con relación de su unidad. Existen diferentes abstracciones de los números, como fraccionarios, negativos, irracionales, trascendentes, complejos, etc. En este caso, solo daremos ejemplo de los números irracionales, y son aquellos que no pueden presentarse en fracciones, por el esencial motivo de que los números decimales simplemente siguen y siguen, como lo es el valor de pi. Los números en un principio tal vez no estaban representados con escritura, sino más bien con otros métodos. Las leyendas en China nos relatan varios sucesos en el que el hombre utilizó las matemáticas para resolver necesidades. Hay leyendas sobre la utilización de quipus, que son nudos que se usaban para interpretar asuntos y sobre todo para contar. Los chinos tenían su propio sistema de numeración. La primera escritura numérica registrada de China es la oracular y posteriormente surge la escritura en bronce. También diseñaron sus propias operaciones básicas utilizando varillas para contar. Con el paso del tiempo, las necesidades exigían el uso de operaciones básicas de manera más rápida. Esta demanda fue tanta que los chinos diseñaron el ábaco alrededor de 1368 y 1644 en la dinastía Ming. Por otra parte, los griegos desarrollaron increíblemente las matemáticas. Si hablamos de grandes matemáticos, Pitágoras de Samos y los pitagóricos tenían la idea de que el universo entero estaba compuesto por matemáticas. Llevaban esta idea tan en serio que casi era un acto religioso para ellos, y el conocer las matemáticas era sinónimo de conocer al mundo. Lo que ellos manejaban y describían como matemáticas, hoy en día lo conceptualizamos como la geometría. Platón usaba otras ideas. Los objetos matemáticos solo eran perfectos en un mundo imaginario, y lo que usábamos en el mundo real solo era perfecto a simple vista, pero en detalle no lo era. Un ejemplo de esto es en las figuras geométricas. Un círculo podría ser totalmente redondo a simple vista, mas siempre hay una imperfección en su diseño. Pero, en nuestra mente, eso nosotros mismos lo podíamos imaginar perfectamente redondo. Para aclarar algunos conceptos, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué son las figuras geométricas? Son superficies delimitadas por líneas curvas o rectas como polígonos, elipses, circunferencias, o por espacios delimitados por superficies, como los poliedros. Hay diferentes figuras geométricas de acuerdo con sus dimensiones. Dimensión 0, adimensional, dimensión 1, lineales, dimensión 2, planas, dimensión 3, volumétricas y dimensión n de n dimensiones. Entre tantos conocimientos matemáticos que se fueron desarrollando, surgió la necesidad de hacer demostraciones matemáticas, pues había que concretar estos conocimientos como verdaderos. Si había una solución a tal problema, había que verificar si funcionaba en todos los casos similares. Aquí nos planteamos la segunda pregunta. ¿Qué son las demostraciones matemáticas? También conocido como demostración o argumento deductivo, se utiliza para asegurar que una proposición matemática es verdadera, y esto actúa mediante la lógica. Los griegos por su parte diseñaron también sus propios sistemas de numeración,
apareciendo así el sistema jónico y el sistema ático. Por parte de los griegos se conoce una de las obras más importantes, que fue la base de las matemáticas por más de 1000 años, realmente hasta el siglo XIX, y es la obra de los elementos de Euclides. Egipto y las matemáticas. La masa del rey Narmer data del 3000 a.C. Se diseñó para demostrar el poderío del rey, haciendo cuenta de sus posesiones más destacables en el periodo de su reinado, como sus víveres y prisioneros. A lo largo de la historia egipcia, la escritura fue evolucionando, pudiéndose dividir de este modo en 3 periodos. Escritura jeroglífica, usada desde 3200 a.C. hasta aproximadamente el 2500 a.C. Escritura hierática, usada predominantemente desde el 2500 a.C. hasta aproximadamente el 600 a.C. Escritura demótica, usada en el periodo tardío de la cultura egipcia desde el 600 a.C. Los egipcios también diseñaron problemas matemáticos y los plasmaron en papiros, de los cuales resaltan 3. El papiro de Rhind data de 1650 y tiene en su contenido 87 problemas matemáticos planteados y resueltos. El papiro de Moscú data de 1890 a.C. con contenido puramente matemático de 25 problemas planteados y resueltos. El papiro de Berlín es una colección de papiros matemáticos y médicos datados alrededor del 1300 a.C. Entre sus papiros se encuentran problemas relacionados con las fracciones unitarias, ecuaciones lineales y sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para plantear la pregunta de ¿qué son las ecuaciones lineales? Son aquellas en donde la o las variables están multiplicadas por números o sumadas a números. Por ejemplo, n más 8 es igual a 10. Los egipcios, por su parte, también comenzaron a usar las operaciones básicas. La primera característica a destacar es que gracias al conocimiento completo de las tablas de duplicación y el cálculo de los tercios de un número, los escribas manejaban con total facilidad las 4 operaciones elementales: suma, resta, multiplicación y división. Así como también implementaron el uso de fracciones unitarias. Un ejemplo es el ojo de Horus. La necesidad de conocer áreas y volúmenes de superficies y figuras geométricas como cilindros y prismas motivó a los egipcios a diseñar métodos para resolver estas problemáticas, con ayuda de sogas para formar triángulos rectángulos y utilizando lo que hoy conocemos como teoremas de Pitágoras para conocer el área de triángulos. Impresionantemente, también buscaron un método para el área de círculos, implementando así el uso de pi. Las matemáticas en el siglo XIX. Aquí fue cuando las cosas tomaron un giro total en cuanto a los conocimientos que se tenían sobre las matemáticas y sus ramas, como la álgebra, geometría, etc. Todo lo que se sabía sobre estas áreas y la forma en que a través de ellas entendíamos e interpretábamos el mundo y el universo dejó de tener sentido con la llegada del álgebra abstracta. El surgimiento de ideas abstractas fue lo que puso en duda la intuición que se tenía sobre las matemáticas y el mundo. Esas abstracciones eran tan abstractas que ya se diferenciaban del mundo real, a tal grado que los matemáticos comenzaron a preguntarse: ¿qué son las matemáticas? Ahora que hemos expuesto un poco sobre lo que es la matemática, es hora de exponer algunos conceptos de la asignatura. Sistema decimal de numeración. Son una serie de números que se emplean para la construcción de otros números tomando como base el número 10. Por ejemplo, 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. ¿Qué son los glifos? Son signos o representaciones gráficas de un elemento de la escritura grabado, escrito o pintado, normalmente mediante líneas descritas con vectores o matrices. Los glifos son atribuidos a formas de escritura que usaban las civilizaciones antiguas. ¿Qué son los símbolos? Representación perceptible, no verbal de una idea compleja o abstracta.
Puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo o figurado, y surgieron de la necesidad de querer transmitir un mensaje cuya complejidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano. ¿Qué son los códigos? Combinación de símbolos o caracteres que en conjunto cuentan con un valor. Es una representación de los caracteres alfanuméricos que facilita la comunicación. Sirven también para crear y entender mensajes secretos. ¿Qué es la ciencia? Rama del saber humano, conjunto de conocimientos verificables obtenidos mediante la experimentación o el razonamiento. Comprende varios campos de conocimiento y estudio, las cuales desarrollan teorías y métodos científicos particulares. ¿Qué es la tecnología? Es la disciplina científica enfocada en el estudio, la investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas que facilitan la vida de la sociedad, que cumplan demandas o necesidades. ¿Qué son los axiomas? Proposiciones admitidas sin demostración, ya que aparentan una certeza. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Razonamiento que considera varias experiencias individuales para extraer una idea general. ¿Qué son los teoremas? Afirmación que debe ser demostrada dentro de un sistema formal. Un ejemplo es el teorema de Pitágoras. ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas? Son las ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Lo que en esta ocasión hace a la ecuación cuadrática es la elevación al cuadrado. ¿Qué son las ecuaciones diofánticas? Son aquellas ecuaciones formadas por variables cuyos coeficientes son números enteros y las soluciones son números enteros. ¿Cuál es el método Fibonacci? Es una sucesión de números naturales infinita. Empieza con el 1 y el 1, y los números siguientes son la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. Como conclusión personal, puedo expresar que esta asignatura tiene términos muy interesantes y conceptos que eran totalmente desconocidos para mí. Inclusive, muchos de ellos he estado utilizándolos en la vida diaria sin siquiera saberlo. Hablando de la vida diaria, me resulta demasiado interesante cómo las matemáticas están entre nosotros, en todo el tiempo, en todo el espacio, desde hace muchos años, y la hemos utilizado para todo tipo de actividades, contar, medir, calcular o llevar un registro de algún acontecimiento, etc.